voy a hacer una pequeña introducción dedicada precisamente a lo que es el trabajo que estoy haciendo audiovisual. Y luego también lo que voy a hacer es ser un poco lo que hablamos con la gente de Buenavista el otro día, pues contextualizar también el documental musical propiamente dicho y sobre todo pues esa explosión que ha tenido en los últimos años. De alguna manera he preparado un poquito así, por supuesto de manera subjetiva, pero para compartirlo con vosotros y para acabar, como estoy viendo también que se está incidiendo mucho en esta mañana, sobre todo en la manera de financiación también, o incluso en la manera también de crear comunidad o este tipo de cuestiones, pues os cuento mi experiencia también, que muchas veces además engarza un poco pues con lo que estáis contando también vosotros, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, y de manera así rápida, a pesar o incluso teniendo en cuenta que mucha gente ya sabe toda esa relación y toda esa pasión, ¿no?, que he tenido siempre, aparte de la música, por el cine. De hecho, pues el disco que editamos en el año 86, El estado de las cosas, el título hace un guiño precisamente a la película de Wim Wenders, que se titula también así, El estado de las cosas. Después, precisamente, La última danza de guerra es un guiño también al último vals, precisamente de Scorsese, cuando graba la despedida del grupo de Band, y nosotros estamos grabando precisamente también la despedida del grupo Cortatu, aunque luego no hay entrevistas también internas o lo que sea, pero bueno, es también esa manera de estarnos continuamente relacionando prácticamente en paralelo. Si es verdad que el primer documental musical que dirijo, que realizo, es hace 8 años y que trata precisamente de la grabación del disco Euskal Herria Jamaica Class, que grabamos en Jamaica. Entonces, pues es una realización con cámaras domésticas, muy precaria, pero resulta que ese documental es el que me anima a seguir haciendo cosas, sobre todo precisamente por el empuje también que tienen varios festivales musicales que se interesan precisamente por este documental, ¿no? Concretamente el Festival Inédit de Barcelona, que lo proyecta y me invitan al festival y me animan a seguir haciendo cosas también en el campo audiovisual. El siguiente trabajo sería ya Checkpoint Rock, que lo realizo junto a Javier Corcuera, un documentalista sobre todo político, y es un documental a modo de mapa sonoro de lo que sería la música en Palestina. Cuando presento este documental musical Checkpoint Rock sobre la música en Palestina en el Festival de Cine de Granada, casi me raptan la gente de Al Jazeera, me invitan a ir a Qatar, que tienen un proyecto que quieren que lo realice yo, y cuando pienso que va a ser una película, pues me encargan una serie documental de 11 documentales. 11 documentales sobre la música en los países árabes, que me lleva 2 años de trabajo, prácticamente fuera también de la escena aquí, donde me instalo sobre todo en Beirut. Son 11 documentales que realizo, 2 sobre la música en Marruecos, 1 sobre Túnez, 2 sobre la música en Egipto, otros 2 sobre la música en el Líbano, 1 sobre la música en Siria, otro sobre la música en Kuwait y Bahrein, otra sobre la música en Yemen y la última sobre la música en Sudán. Son 2 años que como documento estoy fuera, y en este campamento base que instalamos en Beirut me entra pues esa nostalgia de decir, joder, tengo que hacer también algo sobre el País Vasco, tengo que hacer algo también relacionado con las mujeres, tengo que fusionar, tengo que hacer ficción y documental. Luego ya veréis también cuando os cuento un poco la historia del documental musical, porque esa pasión también por de repente flanquear, ¿no?, esa frontera entre lo real y la ficción. Y entonces pues es cuando vuelvo, entonces preparamos todo ese dispositivo, todo ese artefacto que se llama Zuloac, que no es solamente una película, sino que es una película y es un grupo y es una actividad de charlas que vamos dando por un montón de distintos incluso países. Y el último trabajo ya audiovisual pues es el que he realizado este año, es quizás el más inmediato, el más 2.0 se le podría decir, porque hablamos con la ventana digital que se abre justo en ese momento del periódico Gara, que es Nice, para darle un contenido prácticamente a diario de lo que es la gira. Entonces vamos trabajando en 2 líneas paralelas, prácticamente una que sería el dotar ese videoblog, el contenido. Prácticamente cada día que estamos de gira, en 5 meses lanzamos 80 micro vídeos informativos de 1 minuto más o menos, y a la vez también vamos seleccionando todas las entrevistas que se van haciendo durante toda esa gira, y sacamos una vez finales de gira, 2 meses más tarde ya tenemos el documental hecho, que sí que tiene muchas imágenes, por supuesto estaban seleccionadas en el videoblog, pero también que tiene prácticamente otro contenido completamente distinto y mucho más además profundo, ¿no?, al contar precisamente con las entrevistas de toda esa gente que
que va haciendo posible que esa gira se lleve a cabo después de 30 años que llevo a los escenarios. Ese documental se estrenó justo en el Festival también Inedi de Barcelona, después se proyectó también aquí en Donosti, en el Teatro Principal, y justo esta semana pues lo hemos proyectado en el Teatro del Barrio, en Lavapiés, en Madrid, y ahora pues bueno, pues ya está en DVD y el que lo quiera proyectar por ahí pues que lo proyecte, ¿no? Eso es un poco el recorrido que he hecho en 8 años. Claro, es un trabajo inmenso, pero sobre todo pues por esa carambola, esa especie también de suerte que me suele pasar a mí en esta vida, o suerte o también claro, dureza, porque fueron 2 años, la verdad, desde que dejé la piel prácticamente y mucha parte de salud, ¿no? En esos 2 años de hacer 11 documentales, y encima en estos países en los que las condiciones de trabajo eran realmente duras, sobre todo a nivel político, como luego encima justo cuando hagamos el último documental pues se vio, ¿no? Y es que saltaron de repente, pues eso precisamente en Túnez, además, donde hemos tenido un montón de problemas, pues ya fue la primera revuelta que luego se expandió por todos los demás países. Bueno, esto a nivel personal, y a nivel general lo que quiero contar es un poco el porqué de ese boom de repente del documental musical. Hace años no se hablaba de documental musical, se hablaba de cine, simplemente de cine, que hablaba de la música. Estábamos muy relacionados, sobre todo veíamos que en el cine se hacía mucho biopic, se hacía mucha ficción, se agarraban personajes que de alguna manera habían vivido en el lado salvaje de la vida, y se buscaba de repente pues un actor. Pero poco a poco te vas dando cuenta, a pesar de que yo soy un fan total de todas estas películas también así de biopics, pues que bueno, pues si Jamie Foxx hacía muy bien a Ray Charles, ¿no? Por hablar de las últimas películas, pues cuando tienes metraje del propio Ray Charles, resulta que es interesantísimo verle a él, ¿no? Y ya pues qué os puedo decir, si sobre todo pues vemos a un Joaquin Phoenix, que me encanta como actor, pero haciendo de Johnny Cash, la verdad es que para mí pues queda muy penoso, ¿no? Entonces si tenemos a Johnny Cash para poder hacer un documental con ese material que tenemos grabado suyo, pues imagínate qué valor tiene añadido esto, ¿no? Entonces, la revista Entzun, hace un par de años así, hizo una selección por décadas de unas películas con las que yo además estoy completamente de acuerdo, ¿no? Bueno, de hecho yo estaba por ahí también cerca al hacer esa selección, y hablan precisamente de estas 5 películas que voy a mencionar y que para mí son importantísimas, aunque luego mencionaré alguna película más también, pues para saber un poco pues de dónde voy tomando ideas, o de dónde incluso nos vamos también interrelacionando músicos y cineastas. La primera película es una película que se hizo en el año 68, es la película que se llama Simpatía por el Diablo, de los Rolling Stones. Claro, el director es Jean-Luc Godard, en ese momento precisamente comienza la Nouvelle Vague, él hace en Francia, él también hace ficción, por supuesto, y en esta película además lo que hace precisamente es también mezclar lo que sería un momento real, con una cámara además muy observacionista, para nada intrometida, que va grabando precisamente el proceso de grabación de una canción. Ya ni siquiera un disco, es solamente una canción, claro, pero qué canción y qué grupo. Pero estamos hablando también del año 68, cuando todavía Rolling Stones tampoco son los Rolling Stones que conocemos hoy. Simpatía por el Diablo es un temazo, y se va viendo cómo se va grabando pista por pista. Pero no solamente no contento con esto, lo que hace es, claro, contarnos qué está pasando en el año 68. Nos cuentan lo que está pasando en el año 68, pero ya no desde el punto de vista documental, sino desde el punto de vista de ficción. Él empieza a hacer una especie de happenings, y entonces va cortando la película, va metiendo esa grabación de lo que es el tema, ¿no? Va rodándolo como van grabando el tema, y de repente hace un corte y salen de repente unos tipos haciendo un happening sobre lo que son la influencia de los Black Panthers. En la siguiente, de repente, pues sobre lo que es la lucha de la liberación sexual en ese momento. Entonces, poco a poco vamos viendo también, vamos contextualizando que ya no es solamente la canción, sino es también lo que cuenta la canción, y encima lo que nos está contando también del año 68, ¿no? Para mí esto fue la gran inspiración, sobre todo pues a la hora de hacer la última película Zuluak, aunque mucha gente pues la relaciona mucho más con Spinal Tap. La siguiente canción de la siguiente película, la siguiente década, es la que acabo de mencionar ahora. En el año 76, Martin Scorsese, que antes también creo que lo has mencionado tú, pues resulta que hace, claro, rueda una película. No se habla de documental musical, y esta sí que es puro documental musical. Es la grabación de un concierto, es la despedida de The Band, que es el grupo que había acompañado a Bob Dylan. Tienen un montón de invitados, que también los dos hicimos también pues con Cortatu. Nosotros invitamos a Mikel Insausti, a Xavier Montoya y a todos estos músicos. Para nosotros eran importantísimos dentro de lo que había sido la vida de Cortatu. Y claro, pues The Band pues invitan a los que habían sido importantes para ellos, que habían sido pues Bob Dylan, había sido Muddy Waters o había sido Neil Young, ¿no? Entonces, claro, pues queda una pieza impresionante. Y luego además también graban entrevistas de ellos en los camerinos.
Para mí esta es la película de películas, ¿no? Es la gran película que dices, joder, aquí sí que de repente te están contando cosas, ves lo que está pasando en ese momento, con todos esos invitados, las canciones, las traducciones de las canciones. Eso es una maravilla, ¿no? Tenemos que decir que luego, claro, Martin Scorsese, sin embargo, pues hizo luego otras cuantas películas que son buenísimas, como la No Direction Home de Bob Dylan, o incluso de George Harrison también, pero luego, sin embargo, hizo una Shine a Light, que es con la que estrenaron en la Berlinale, que a nivel técnico es buenísima, pero sin embargo en el de emoción pues es muy floja, ¿no? Pero por seguir con esta clasificación de películas, ¿no? Década por década, en la que todavía no se habla de documental musical, sino que se habla de cine que trata la música como elemento narrativo, como elemento argumental, tenemos en el año 83 ya la grabación de concierto exclusivo. Y la grabación de concierto exclusivo como película, con la categoría de cine que se estrena en cines, es precisamente Stop Making Sense de los Talking Heads. Es una película realizada por Jonathan Demme cuando todavía no ha hecho la película El silencio de los corderos. O sea, es un tipo que no lo conoce prácticamente nadie, pero sin embargo hace esta película que hay que tener en cuenta también para los que son defensores de lo que tiene que ser la grabación sin ningún tipo de recurso falso. Hay que tener en cuenta que esta película se hizo grabando material de 4 días de concierto. Quiere decir que no sabemos cuándo están tocando realmente, no sabemos solamente si esa canción se está tocando en ese momento, o todos los tipos de recursos de caras o de otro tipo de cosas. No sabemos en qué momento se está haciendo el corte de edición, porque, claro, por supuesto no hay ningún plano secuencia, ¿no? Sino que comienza la película precisamente con David Byrne, que coloca el cassette, hace Psycho Killer, y entonces poco a poco van entrando los demás miembros de la banda. Esta es la grabación de conciertos, vamos, por antonomasia. No hay ningún tipo de entrevista, solamente es la grabación de un concierto. Pero también cuenta no solamente la música, ¿no? Está contando también ese momento, está contando la explosión de la New Wave, y estamos también ante un tipo que va a ser luego muy, muy, muy atento a todo lo que es la música del mundo, como luego ya vamos a ver en los próximos discos que vaya haciendo David Byrne. Y Jonathan Demme, después, aparte de todo lo que es película de ficción, va a hacer también mucho documental, y sobre todo lo vamos a relacionar con Neil Young, que es al que prácticamente le hace un montón de películas, ¿no? Aquí en el Festival de Donosti hemos podido ver 2 precisamente, una que fue la de Heart of Gold, y luego la última incluso la de una que era también prácticamente la despedida de un concierto, que eso se vio también hace 3 años. La siguiente película ya del año 97, como son 5 décadas las que estoy marcando, que todavía ahí así que vamos a empezar a hablar dentro muy poquito de lo que va a ser el documental musical, tiene relación con otro director que es muy cercano a nosotros, es muy cercano al rock, porque antes de hacer cine era músico, y este es Jim Jarmusch. Jim Jarmusch se mete precisamente en una gira de Neil Young y hace The Year of the Horse. Retrata todo lo que fue la gira del 97, se mete en el camerino, se mete dentro de lo que es la propia gira y sientes lo que es la gira, ¿no? Estamos viendo también lo que son la diferente categorización de lo que son los documentales musicales, ¿no? Estamos viendo lo que es la grabación ya no solamente de un disco, sino que es una canción, pero bueno, un disco, un concierto con entrevistas, propiamente concierto dicho, gira, que es lo que hace en este caso Jim Jarmusch, ¿no? Jim Jarmusch creo que es el director que nos enseña que también se puede hacer punk a través del cine, que es una de las cosas que luego me gustaría comentar, ¿no? Y el porqué de tan poca producción cinematográfica en Euskal Herria, porque siempre se han copiado precisamente lo que son los modelos de producción, los modelos de realización a nivel de lo que sería el gigantismo, ¿no? Fijándose siempre sobre todo en cómo se ha hecho en Madrid y ni pararle, por supuesto, cómo se ha hecho en París. Y sin embargo, pues Jim Jarmusch nos ha enseñado que con 4 amigos que tiene, invitándolo de repente a Tom Waits, que es uno de los que siempre participan en sus películas, incluso a Iggy Pop en Coffee and Cigarettes, o gente de otras bandas, incluso el propio John Stramer también participa en Mystery Train, pues se pueden hacer películas de muy bajo coste. Y películas que son cojonudas, además, ¿no? Entonces, bueno, Jim Jarmusch es una persona que, además de hacer documental musical, que lo ha hecho poco, hacer música también, pues sí que lo que ha hecho ha sido siempre meter a músicos, colegas suyos que no son actores, dentro de las películas. Muchas veces haciendo de ellos mismos, como es, por ejemplo, en las películas que acabo de comentar ahora, pero luego también, incluso cuando de repente ya está atento a la nueva, como habéis comentado antes, de hip hop, de repente pues a la nueva hornada, ¿no? Él invita de repente a RZA de los Wu-Tang Clan para que le haga la banda sonora de la última película, que es Ghost Dog, ¿no? Este RZA se va a convertir también luego, aparte de ser un gran rapero, pues a hacer también otras bandas sonoras, a coordinarlas, como son, por ejemplo, la increíblemente buena banda sonora de Kill Bill. Es una banda sonora que tiene hasta una canción de Lola y Manuel, ¿no? Que yo no sé dónde hostias han podido encontrar Tarantino y RZA, que hay una canción de Lola y Manuel que diga: y tu mirada se clava como 2 espadas justo en la escena en la que está Lucy Liu con Uma Thurman luchando las 2 a muerte con las katanas de Hattori Hanzo. Realmente increíble, ¿no? Por eso es acojonante ver que todas esas conexiones se van dando y nos vamos encontrando por distintos sitios, ¿no? Porque yo, por ejemplo, Lola y Manuel escuchaba un montón
de pequeño, de repente verla en esa película me pegó un flash que dije, a ver, ¿qué está pasando aquí, no? Y bueno, la siguiente película precisamente tiene también que ver pues con la anterior charla vuestra, pues que si la habéis mencionado, ¿no? Es la película que se estrena en el año 2002 y la de 24 Hour Party People. Esto es un peliculón, claro. Este no habla precisamente, este no habla ni de una gira ni de un grupo, está hablando de una casa discográfica, pero una casa discográfica de repente que es el motor precisamente en ese momento de lo que es la escena de Manchester de ese momento que revienta pues con Joy Division, después con New Order, pero que todo surge precisamente de un concierto de los Sex Pistols. Claro, aquí tenemos la maestría de Michael Winterbottom. Es otra persona que a mí me había fijado cuando hizo la película Nine Songs, que es una película que agarra nueve canciones, solamente de eso, ¿no? Sobre todo de la música más pop, igual, más mezclada con lo modo, así, pero que lo mezcla con una historia de amor. Entonces hay una historia de ficción y los demás son 9 canciones que están grabadas precisamente de 9 conciertos, de canciones distintas, y creo que es una pieza cinematográfica preciosa, ¿no? Pero en esta película, en 24 Hour Party People, si lo había tiempo, incluso le ha traído porque el comienzo yo creo que es sublime, ¿no? Hay también, ¿qué es lo que hace? También está mezclando precisamente lo que es la ficción con el elemento documental. Nos está enseñando de repente lo que fue el impacto que tuvo el concierto del año 76, creo que son los 77, de los Sex Pistols en Manchester, como había solamente 10 personas viendo ese concierto. De repente empieza a ir, cuando marca lo que es el elemento documental de archivo de lo que fue ese concierto, lo tienen grabado, pero cuando de repente se va al contraplano, no está el público de ese concierto. Ya son gente que está funcionando, que está bailando, pero que son actores, y entonces va nombrando a cada uno. Ese tipo de ahí, ese es Ian Curtis, que suele hacer Joy Division. Ese tipo de ahí son los de los Buzzcocks, que son los que organizaron el concierto. Estos de aquí, resulta que luego van a ser los de Simply Red. Y empieza a contar así. Y entonces, claro, yo decía, no, joder, esto es que sería cojonudo de repente poder hacer aquí una película en la que de repente la colocamos en el año 81, poder tener archivo de lo que fue el concierto de los Clash aquí en el Velódromo y decir, mira, ahí está de repente está Jerónimo Muguruza con Víctor, que después, 3 años más tarde, van a hacer Cortato y va a hacer Vómito Social. Ahí de repente está Roberto Mosso, el que ya estaba pensando en hacer Sarama. Entonces sería una cosa pues acojonante, ¿no? Entonces, bueno, hay un elemento de esa película también que yo robé, por supuesto, que es el de, en la película Zuluaga, que es el que muchos músicos participan y hacen de ellos mismos, ¿no? Cuando sale de repente, ya no que es el Howard Devoto, creo que es, ¿no? Que dice, sí, se está hablando de que yo me tiré a su mujer, pero esto es mentira, esto es una historia que se cuenta por ahí y tal, pero sale él mismo, ¿no? Sale él mismo rebatiendo al que está haciendo de actor, ¿no? Entonces, en esta película luego nos lo utilizamos aquí, de repente pues aparecían el Bukowski aquí, aparecían Coldito y Ursula, como que habían estado viendo el concierto, y pues parece que estaba bien, un poco flojo, ¿no? Un poco flojo, entonces, haciendo de ellos mismos como que son unos músicos que van a ver un concierto. Estas películas son increíbles, pero estas películas no nos descubren tampoco lo que es la explosión del documental musical, ¿no? Yo creo que la explosión del documental musical viene precisamente a raíz de dos factores bien concretos. Uno es, y volviéndonos otra vez al año 97, es cuando precisamente Jim Jarmusch hace la película esta de Neil Young, es cuando Wim Wenders hace la película Buena Vista Social Club. Esto es el gran reventón. Y claro, por supuesto, tiene a Ray Cooder al lado. Con Ray Cooder había trabajado muchísimo, había hecho también antes ya Paris, Texas, había hecho muchas colaboraciones también musicales, utilizando también al estilo de Jim Jarmusch también a músicos. En Cielo sobre Berlín está actuando Nick Cave, en la segunda parte de Cielo sobre Berlín está actuando también Lou Reed, o sea, toda gente muy relacionada con Berlín. Entonces, Wim Wenders, aparte de habernos dado el nombre también del segundo disco de Cortatu, pues hace Buena Vista Social Club y tiene a Ray Cooder como elemento, como hilo narrativo que nos va presentando a los músicos. Y claro, esta es la gran explosión de repente de la recuperación encima de un elemento histórico, que es que eso existía en Cuba, que estaban allá tocando, ya nos puesto Omar Aportu, Hondo, Compa y Segundo, todos estos, y de repente es que encima los saca y los lleva de gira. Claro, ese es el elemento también ya no solamente que se queda en lo puramente cinematográfico, sino estamos hablando de incluso de otro elemento transmedia, estamos hablando de otro tipo de narración, en el que además ya la película provoca también otro tipo de elementos culturales, como son el que esos músicos sean reconocidos, encima en vida puedan estar tocando y recojan el reconocimiento a nivel mundial, porque editan con Goldfield el sello discográfico independiente que está además ubicado pues por Suiza y por Alemania, entonces distribuyen todo el disco y se hacen conocidísimos todos los músicos, ¿no? No solamente se hacen conocidísimos, sino que encima todos los demás sellos discográficos van a intentar ir a Cuba, intentar sacar un poco pues rédito de todo lo que es la música cubana. Pero es que unido a esto, el tema de la explosión ya, y el que todos los demás también, todos los músicos podamos hacer, o los cineastas incluso pueden hacer también cine musical, es que en el año de repente Fatih Akin, ¿no? que es un turco precisamente, un turco alemán. Este tipo en el año 2008
realiza una película que se llama Cruzando el Puente, Los Sonidos de Estambul. Ella había estado grabando en Estambul una película que se llama Contra la Pared. Descubre la ciudad a través de la música. Él, claro, es un turco de tercera generación, emigrante, entonces quiere recordar, quiere otra vez ir a ver, quiere descubrir todo esto y realiza un mapa sonoro, pero para esto el tipo se lleva al bajista de Distorsión de Neubaten. Entonces este tipo organiza un sistema de grabación con un ordenador, de tal manera que se puede grabar a los grupos en los mismos sitios. Se puede grabar aquí mismo, se puede grabar en otro sitio. Hasta ese momento prácticamente parecía que los grupos había que grabarlos solamente en el estudio, que es precisamente lo que hace Ray Cooder y Wim Wenders hacen con Buenavista Social Club. Se van allá a los estudios Segrem de Cuba, de La Habana, y los graban allá, ¿no? Y sin embargo ahora no. Ahora ya se puede grabar al músico en su hábitat natural, si está en un bar, en cualquier otro lado, ¿no? A mí, ¿qué es lo que pasó? Que de repente pues me vino Catarain, que es Ángel González Catarain, que es el técnico de sonido que había trabajado conmigo pues desde la época de Cortato y conoce que ha grabado aquí, yo creo que a todo el mundo en Euskadi, pues él me dijo, no, joder, tienes que ver esta película porque yo soy capaz de montar ese sistema también en un ordenador, ¿no? Y poder grabar a todos los grupos a un grupo en cualquier lado y que tenga encima calidad luego de estudio. Y entonces pues le tomé la idea y fue cuando ideé precisamente todo esto de hacer lo de Checkpoint Rock, ir allá y grabar en unas condiciones muy incluso peligrosas, ¿no? a nivel físico, a nivel humano, como fue grabar muchas grabaciones de las que hicimos en Palestina, con unos cuantos micrófonos, con su ordenador, y entonces con este sistema creo que hoy en día ya es hablar casi de historia de esto, ¿no? Pero en ese momento fue muy innovador y el poder hacerlo así fue genial y fue lo que me ha provocado a mí también luego ir haciendo pues luego toda la serie que hice para el Jazzira, ¿no? Grabábamos a los grupos pues donde se les podía grabar, algunas cosas hacíamos en estudio, pero la mayor parte de las cosas las hacíamos en sus propias casas, en las plazas del sitio, entonces muchas veces era como una especie de pintura al fresco, ¿no? En la que se recogía no solamente al grupo musical, sino que se recogía también el ambiente del sitio donde estabas grabando, o incluso algunos chavales se había por allí pues jugando al balón, ¿no? Para acabar entonces la exposición, lo que quiero contar es que otra vez volver al tema entonces de repente del reventón ese del documental musical, ya no solamente como pieza cinematográfica, ahora ya reconocida como género musical propio, un género cinematográfico que abre festivales de la categoría del Berlinale, como he comentado antes, aunque una película para mí flojísima de Scorsese, que hace en la que a nivel técnico es buenísima, pero sin embargo a nivel emocional, a nivel de transmisión de emociones, que es lo que para mí cuenta en una película, incluso a través de la música, pues es algo backward, es muy vacío, con la película Silent Light. Aquí en Donosti, por ejemplo, también se proyecta un montón de cine musical dentro de cualquier categoría, y muchos festivales están ya creando su propia sección de documental musical, ¿no? De hecho, ya no solamente yo estoy trabajando el audiovisual, sino que yo soy programador de un par de festivales de cine documental musical, concretamente el Festival de Cine Documental de México, DocsDF, tiene una sección musical que se llama Suena mi pueblo, y yo soy el programador de esa sección, y soy programador también de otra sección que tiene el Festival de Cine Migrante de Buenos Aires, en Argentina, que se llama la multiculturalidad en el cine. Entonces yo me encargo de programar esto, me envían durante el año alrededor de 20 películas, entonces yo me encargo de seleccionar de esas 25, ¿no? Y lo mismo, pues, me ocurre también en el IDEIT, pues me suelen invitar para que vaya a ver películas y luego para contrastarlas, y la verdad es pues, que para mí es una pasión, ¿no? Con la gente de Docs Davey, que no sé si han llegado ya por aquí o no, todavía no han llegado, bueno, pues con ellos muchas veces me suelen preguntar también a ver qué películas he visto, para ver si les puedo comentar alguna, y concretamente pues el año pasado pues fue la de Mongolian Blink, que era precisamente una película que contaba todo el hip hop emergente precisamente en Mongolia, ¿no? En Ulan Bator, algo que era impresionante. Es una película que me llegó y me pareció, es una película más que me despistó mucho, porque no me llegan sin carpeta ni nada, ¿no? Entonces de repente yo enchufo, meto la película y vi ahí Mongolian Bling y dije, joder, esto va a ser una cosa de estas, por eso, ¿no? La música tradicional, va a ser y claro, y empieza precisamente con eso, ¿no? Con los caballitos estos que suelen tener ahí los mongoles, y de repente toda la música tradicional, y de repente te sale un tipo ahí y dice, no, el rap se creó en Mongolia. Y entonces, claro, me pegó tal flash que digo, ¿qué es esto? Y luego es un peliculón impresionante, ¿no? Y sé que estuvo un éxito muy grande aquí, y cada vez que le he recomendado, pues la verdad es que a la gente le ha encantado, ¿no? Porque es un país tan lejano, entonces claro, pero ya no solamente lo que decía un poco también en la tesis al principio, no solamente estamos hablando ya de música, es que la música también es el reflejo de todo lo que es el contexto que tenemos alrededor, no salimos por generación espontánea, salimos por algo.
Entonces está contando qué es lo que pasa en ese momento, ¿no? El problema con el alcohol, el problema precisamente con la caída de toda la ideología de lo que sería el bloque soviético, la crisis de identidad, y todo eso se refleja a través de lo que sería esa explosión del rap en esta película que es Mongolian Bling, ¿no? Bueno, había traído, pues eso, había tenido pues algunos fragmentos de lo que había hecho para NES Music Station, que es la serie documental que hice, aunque es una serie documental que se proyectó completa precisamente en Dogs of the Bay también, se proyectó también completamente en Inédit. Puedo decir que a veces los premios no te sirven para nada. A mí me dieron un premio en Inédit y como la burocracia de la cadena Al Jazeera, con la cual ahora no tengo muy buena relación y tal, pues es inmensa y pesadísima y lentísima. Al final pues no se consiguió ni siquiera que se editara en DVD la película, que era el premio, ¿no? Que era como un adelanto de royalties del DVD. Y por supuesto no conseguí que se proyectaran en Euskal Telebista, que en ese momento pues estaba peleadísimo con el director, con Surio, y no hubo manera. Luego, sin embargo, sí conseguimos que apoyaran su blog, pero siempre y cuando se dieron cuenta que el Festival de Cine de San Sebastián no solamente la había seleccionado, sino que la había metido en una categoría de Zabaltegui. Entonces, automáticamente fue de repente anunciar Cinema Lieda, ¿no? Una cosa es, claro, Ikusmira, ¿es una sección sobre cine vasco? Hay una sección sobre cine vasco que es Ikusmira. No, Cinemira. Pero claro, de repente entraron 2 películas vascas en Zabaltegui, y entonces pues automáticamente ya nos llamaron, oye, pues sí que nos interesaba y tal, y mientras estaba ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues este tipo de presiones, pues como vosotros que habéis, cuando de repente conseguís ya de repente que hay un empaque, que hay una proyección, ostras, pues igual sí nos interesa, ¿no? Entonces cuando nosotros fue con ese, precisamente en ese momento. Relacionándolo con lo anterior precisamente, ¿no? Esa idea del gigantismo, de la gran maquinaria de producción y de realización cinematográfica que parece que se necesita para hacer una película un presupuesto X. Pues suelo comentar que el punk aquí, todo lo que fue el do it yourself, el hazlo tú mismo, que nosotros trabajamos desde el comienzo en diferentes encima gasteches, en discográficas, contagió prácticamente a todo lo que son las diferentes disciplinas del arte aquí en Euskal Herria, ya fueran a nivel de literatura, por ejemplo, Susa, la editorial Susa enseguida vio cómo nos organizábamos nosotros a la hora de Sanosenki, o incluso el teatro. Bueno, toda esta gente siempre están atentos también a todo lo que hemos hecho, invadió un poco, ¿no? Y la gente dijo, bueno, si tengo algo que transmitir, lo transmito y lo hago. Sin embargo, en el cine ha costado mucho, ¿no? Y creo que es ahora, pues, sobre todo a través del documental musical, que de repente estamos diciendo, se puede contar cosas a través del cine, tenemos los medios y vamos a inventarnos lo que sea para poderlo hacer, ¿no? Y teniendo en cuenta esto, además, yo siempre tengo una de las máximas de François Truffaut, siempre mirando mucho, pues como soy de Irún, tenemos la cultura francesa también prácticamente nos invade tanto, que él decía, ¿no? Precisamente que todo lo que has aprendido en las escuelas de cine se equiparan a una mañana de rodaje. Esto quiere decir que lo que vale es la práctica, ¿no? De alguna manera. Ponte a rodar. Entonces yo muchas veces cuando hice también una charla, me acuerdo, en México, en el Docs de F, precisamente les dije, ¿no? Que Franz Zappa tenía un disco que se llamaba Cállate y toca, ¿no? De alguna manera, shut up and play guitar. O sea, cállate y toca la guitarra. Y entonces pues yo suelo decir, no, mira, cállate y rueda. Ese es mi final.